Con mi esposa Dace volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos a Serbia, un país del sureste de Europa cargado de historia, contrastes y una identidad cultural muy fuerte. Vamos a caminar por sus calles, observar su ritmo y compartir con ustedes lo que descubrimos. En el mapa del amor, no todas las coordenadas significan lo mismo. Hoy te vamos a contar cómo es la vida en Serbia, pero desde una perspectiva única. El rol de las mujeres en la sociedad serbia. Te contaremos cómo se inician las relaciones románticas, dónde se conocen las parejas y qué se espera de un hombre extranjero. También hablaremos sobre quién cocina en casa, cuánto ganan las mujeres y datos curiosos que seguro te van a sorprender sobre las mujeres de Serbia. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Serbia son una verdadera fiesta para los ojos. En Serbia las relaciones románticas empiezan con miradas sostenidas. No hay premura, pero tampoco juego indefinido. Las mujeres serbias valoran la seguridad y la decisión. Si te gusta y te acercas, será con respeto. En las grandes ciudades como Belgrado, Niš y Novi Sad, cada vez más mujeres toman la iniciativa. Pero el modelo tradicional aún tiene fuerza y muchos esperan que el hombre sea quien proponga el primer encuentro. Los lugares donde surge el amor en Serbia no siempre son los típicos. Algunos de los más comunes son a través de amigos o familias, en bares y cafés, especialmente en Novi Sad, y en la universidad o el gimnasio. Pero por otra parte, en Serbia y cada vez más, el amor se encuentra en redes como Instagram y aplicaciones como Tinder. No esperes una cita rápida, ya que en Serbia todo empieza con una conversación sincera y un largo café. Ante la pregunta sobre si eres extranjero y no hablas serbio, y si tienes chances en el amor, la respuesta es que sí. A las mujeres serbias les interesa lo internacional, pero sin perder su identidad. Muchas hablan inglés y algunas otros idiomas. Para gustar a una mujer serbia hay que ser directo pero no invasivo, no exagerar la simpatía y aprender a escuchar de verdad. En cuanto a quién cocina en casa, aunque muchas familias aún siguen patrones tradicionales, las casas están cambiando. Cada vez más parejas comparten tareas.
En zonas rurales, la mujer aún cocina en más del 70% de las veces, pero en ciudades, los hombres jóvenes cocinan más que antes. Y atención, en Serbia hay una tradición fuerte de hombres que se lucen con el asador o el horno. En cuanto a los salarios, el liderazgo y la brecha de género, ante la pregunta si las mujeres de Serbia ganan igual que los hombres, la respuesta es que no todavía. La brecha salarial ronda el 13% y las posiciones de liderazgo siguen siendo mayormente masculinas. Esto ocurre porque en Serbia persisten los roles de género en el trabajo y muchas mujeres trabajan medio tiempo para cuidar a sus familias. Aún así, hay sectores donde se duda del liderazgo femenino. Pero también hay avances en ese sentido, más mujeres emprendedoras, mayor participación de la mujer en tecnología y una generación joven que está rompiendo algunos moldes. En cuanto al comportamiento social, sobre cómo son las mujeres serbias en la sociedad, son reservadas al principio pero cálidas cuando confían, son independientes pero leales, son directas al hablar pero con profundidad emocional. No esperes halagos fáciles ni abrazos el primer día, pero si una mujer serbia se abre a ti, su compromiso será honesto, fuerte y duradero. Datos curiosos sobre las mujeres de Serbia nos dicen que más del 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Serbia tiene una de las tasas más altas de médicas por habitante en el mundo. Hay muchas mujeres que se manejan solas tanto en la casa como en el trabajo. Y la edad promedio para ser madre ya supera los 29 años. Así son las mujeres de Serbia, hermosas, firmes, profundas, discretas y resilientes. Una mezcla única entre tradición y nuevos tiempos.
Queremos saber qué fue lo que más te sorprendió y coméntanos si te gustaría salir con una mujer serbia. Si te gustaron estas imágenes, disfruta. Suscríbete al canal para acompañarnos en este periplo interminable que hemos iniciado e intenta ser parte de él. Las buenas experiencias merecen compartirse. Las formas en que una persona puede contribuir positivamente a la humanidad son infinitas y dependen de sus intereses, habilidades y recursos. Hay algunas acciones básicas que cualquiera puede tomar para generar un impacto positivo en el mundo. Enseñar a otros lo que sabes, ya sea de manera formal o informal, puede tener un gran impacto en sus vidas. Mantener una mente abierta y ampliar tus conocimientos te permite comprender mejor el mundo que te rodea y encontrar nuevas formas de contribuir. Recordá que cada pequeña acción cuenta. Al contribuir de manera positiva a tu comunidad y al mundo, puedes marcar la diferencia en la vida de los demás y ayudar a crear un futuro mejor para la humanidad. Nuestro aporte es dar a conocer diferentes geografías. Con humildad, sencillez o sofisticación, cada rincón del mundo puede hacernos sentir de la mejor manera. Solo es cuestión de estar en el lugar correcto, en el momento preciso, con la compañía perfecta.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este breve retrato sobre Serbia, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.